días, profe. Muchachos, buenos días, ¿cómo están hoy? Señor. ¿Cómo le fue de fin de semana? Bien. Chévere, 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 que les haya ido bien, que estén repotenciados para esta semana que para nosotros es cortica. Eh, ya estamos a puertas de terminar con este módulo, entonces pues ánimo muchachos que ya dentro de poquitico estamos en otro paso de nuestra carrera, de nuestra profesión, y ya empezamos con otro corte, otro módulo. Ya ustedes terminan este módulo, acá ya entran a segundo. Ustedes ya empiezan segundo en este tiro, ¿sí? Señor, segundo trimestre. ¿Cómo? Segundo trimestre. Segundo trimestre, sí, ya ustedes son antiguazos, hola. Eso está bien, ¿no? Profe, Profe, yo el otro quería trimestre, ¿cuándo preguntarlo del... entramos? ¿Cuándo lo empezamos? El otro módulo, ya porque me iban a dar el dato y quedaron en pasarme el dato y no me pasaron el dato al fin, pero ya estoy en averiguación. Profe, yo quería preguntarlo del curso de 50 horas. Días. Bueno, el curso de 50 horas yo ya hice el contacto con Unipyme, Unipymes, ¿sí? Y entonces yo creo que en unos, si yo no estoy mal, considero que será en unos, una semana más o menos, tengo que enviarles los listados de ustedes con su número de cédula y su correo, de acuerdo a cómo están en la plataforma para que ustedes empiecen ¿qué? A hacer la inscripción para el curso de 50 horas. Fue un compromiso que yo adquirí con ustedes y yo dije que teníamos que sacar ese curso de 50 horas y entonces lo vamos a hacer. Oyeron muchachos, yo me comprometí con eso y vamos a sacar ese curso adelante. Fíjate que ya estoy averiguando. Bueno, ya estamos, ya ahorita me contesta la niña, tan pronto esté ya sentada en su escritorio. Y pues bienvenidos muchachos a la clase del día de hoy, lunes 6 de julio del año 2020. Estamos en la clase del programa de salud ocupacional de la institución universitaria de Colombia. Eh, Chévere que estén el día de hoy en clase, que hayan continuado ustedes. Ánimo que esto eh, podemos superarlo entre todos. Esto no nos va a quedar grande. Nosotros somos más grandes que cualquier situación que se nos presente y vamos a salir de esta airosos. No decaigan muchachos, no aplacen su sueño, no dejen su sueño a un lado porque eso sería dejarnos vencer de las situaciones, entonces seamos más grandes que las situaciones. Ánimo muchachos, ánimo que esto tiene que pasar, esto ya se vislumbran la luz al final del túnel, no se preocupen por eso, ¿oyeron? ¿Están ahí muchachos? Sí. Sí, señor. Listo. Bienvenido Michelle, Carmen, Dayana, Yasmín, John, Nicole, Paula, Valentina y Juliana. Ya casi estamos completos del curso, entonces hoy vamos a hablar y vamos a tocar un tema que es importante. Hoy vamos a hablar del Comité de Convivencia Laboral o COCOLA, que es el que nos va a ocupar la clase del día de hoy. Importantísimo el Comité de Convivencia Laboral, porque este es el que nos va a ayudar a solucionar todas las situaciones que se presenten en nuestra empresa
y que tengan que ver con aquello de, o que tenga relación con las situaciones del acoso laboral, todo lo que tenga que ver con la salud y el bienestar de los trabajadores de nuestra empresa. Vamos a hacer un recorderis de lo que habíamos visto el día viernes en la clase acerca de la ley 1010 y vamos a empalmar la clase del día viernes sobre el acoso laboral y todas las características del acoso laboral. Vamos a empalmarlo con el tema de hoy, que es el Comité de Convivencia Laboral. Para eso, pues vamos a empezar a trabajar esta partecita, que es acerca de la gestión de los conflictos en el trabajo. Es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Ya lo están viendo, muchachos? ¿Me confirman, por Sí, favor? señor. Listo. Entonces vamos a hablar sobre la gestión de los conflictos en el trabajo. Tiene que ver esto acerca del conflicto, el inconveniente, el problema que se nos presenta a nosotros en la empresa y que tiene que ver básicamente con el acoso laboral y todas sus modalidades, todas sus formas, la persecución laboral, el acoso sexual, todas estas situaciones que ya nosotros vimos, que hicimos un esbozo así a grandes rasgos en la clase anterior, pero que ahorita lo vamos a ver un poco más profundo, vamos a tomarlo un poco más en esencia y vamos a unir el tema de hoy con el Comité de Convivencia Laboral, que es el mecanismo que nosotros vamos a tener en la empresa para precisamente atender la clase de hoy, que es la gestión de los conflictos que se nos presentan en el trabajo. Entonces, empecemos y entremos en esencia, muchachos. Habíamos visto que la ley 1010 del año 2006 es un mecanismo legal mediante el cual el gobierno busca que se adopten unas medidas que sean tendientes a corregir y a sancionar todas las conductas del acoso laboral, pero no solo las conductas del acoso laboral, sino todos los hostigamientos que se presentan dentro de una relación de trabajo. En la clase anterior habíamos hablado y habíamos tocado el tema de que para que esencialmente habláramos nosotros de una situación de acoso laboral, para que nosotros pudiéramos entender que la persona estaba siendo víctima del acoso laboral o de un hostigamiento laboral, tenía que existir una relación contractual, una relación de un contrato laboral. Llamáramos como nosotros lo llamáramos, tenía necesariamente que estar supeditado a un contrato laboral. Sería difícil que alguien hable de que es que me están haciendo maltrato o acoso o hostigamiento laboral si usted no tiene un contrato de trabajo con esa empresa. Entonces, necesariamente tiene que estar vinculado una cosa con la otra. Vimos que en la ley 1010 nos definía claramente la condición del acoso laboral. En el artículo segundo de la ley 1010 nos hablaba de que para que nosotros pudiéramos entender qué es el acoso laboral, tenía que haber una conducta que fuera persistente y demostrable. Persistente era repetitiva, era constante, era todos los días ahí dándole la misma situación, ¿cierto? Que se pudiera demostrar con algún medio de prueba, un testimonio, una grabación, alguna cosa que pudiera demostrarse que efectivamente estaba ocurriendo. Que esa conducta debería ejercerse sobre un empleado o un trabajador de la empresa por parte de un empleador, un jefe superior o un compañero de trabajo, y que siempre esa conducta debería estar encaminada a infundir un miedo, una intimidación, un terror, una angustia en el trabajador para perjudicarlo en su actividad laboral y que al fin, o que el fin que perseguía estas situaciones de miedo, de intimidación, de angustia, de todo esto, era buscar que ese trabajador renunciara a su trabajo, que el tipo se cansara tanto de que se la estuvieran montando, como nosotros decimos, para que se fuera de la empresa. Entonces, la conducta siempre tiene que estar dirigida para que nosotros podamos hablar de acoso laboral. La conducta tiene que estar dirigida ¿a qué? A
motivar la renuncia del trabajador a la empresa. ¿Cuáles son los objetivos esenciales de los que nosotros podemos, o el objetivo esencial que nosotros podemos encontrar en la ley 1010? La ley 1010 precisamente nos marca unos objetivos de definir, prevenir, corregir y sancionar todas esas conductas, todas esas formas de agresión que se presentan dentro de la relación laboral, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca la ley? Definir qué es el acoso laboral, prevenir el acoso laboral, corregir y sancionar las conductas de acoso laboral que se presenten en el entorno de la empresa, en el entorno de la relación laboral. Pero no solo en las empresas públicas y las empresas privadas, también hace relación a todas estas situaciones. Toda la empresa, sea la empresa más grande, sea la empresa más pequeña, sea la empresa que ejerce cualquier actividad comercial en donde se puede presentar cualquiera de las situaciones de acoso laboral que hemos venido viendo y que hemos estado tratando en la clase anterior, que la vimos así como un brochazo y que ahorita estamos ya profundizando un poco más para poder empalmar con el COCOLA o el Comité de Convivencia Laboral. Hablamos igualmente, o vimos así de una manera muy fugaz las modalidades del acoso laboral y habíamos hablado y habíamos entendido lo que nos contaba el artículo 2 de la ley 1010, cuáles eran las modalidades del acoso laboral. Y habíamos visto que nos hablaba de un maltrato laboral, que era toda la violencia física, la violencia de tipo moral, sexual o verbal que se considerara ultrajante al trabajador. Eso es el maltrato laboral. Y había una conducta también que nosotros podemos señalar dentro de las modalidades del acoso laboral, que era la persecución laboral. Esa persecución laboral son todas las conductas que están encaminadas a provocar la renuncia del empleado. La persecución laboral, ¿qué es? Es, digámoslo en palabras concretas, en palabras francas, es montárselo al trabajador, es cogerle cargadilla al trabajador para que este tipo renuncie y se vaya de la empresa, ¿sí? Otra de las conductas de las que nos habla la ley es la discriminación laboral. Y es cuando se ejerce un trato diferenciado o discriminante contra las personas por sus condiciones singulares. Habíamos hablado de que el tipo podía ser de una inclinación sexual diferente, podía ser de color, podía ser cristiano, evangélico, metodista, en fin. Cuando la conducta se ejerce contra esas personas porque tienen una inclinación diferente a la nuestra, eso se llama discriminarlo, o sea, hacerlo a un lado, quitarlo, creerlo menos porque nosotros decimos que es cristiano y es que lo que pasa es que el tipo es diferente o lo consideramos diferente a nosotros. Otra de las modalidades es el acoso sexual. El acoso sexual básicamente es, muchachos, o se puede presentar el acoso sexual de muchas maneras dentro de la relación laboral. Puede presentarse en una forma de contactos físicos, o sea, viene y la toca y la está manoseando cada rato a la niña, ¿cierto? Insinuaciones sexuales, comentarios y chistes de contenido sexual, la exhibición de material pornográfico o comentarios sobre el aspecto de la persona. Ya se van a referir a la niña, a la persona acerca de su apariencia personal. Y pues, ¿qué sucede con eso? Que si nosotros vemos, hay un criterio clave para que nosotros consideremos que lo que está ocurriendo en el entorno de la empresa, en el trabajo, es un acoso sexual. La Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Dice que para que se pueda considerar la conducta de acoso laboral, tiene que ser una conducta que sea manifiestamente ingrata o indeseada por la persona. O sea, que la persona que está siendo víctima no se sienta cómoda. O sea, sea una conducta que para ella no es agradable, es indeseable.
que el tipo que venga a tocarla o a hacerle insinuaciones o a hablarle con chistes o a mostrarle cuestiones, eso es acoso sexual. Pero tiene que ser desagradable. ¿Por qué? Porque si la persona es consciente o consciente de la situación, o sea, se siente agradada por esas situaciones, entonces difícilmente podríamos nosotros estar hablando de una conducta de acoso sexual. Para que ocurra esa condición de acoso sexual, la conducta tiene que ser no deseada por la persona. Si la persona consiente, la persona admite, la persona es no sé, complaciente con la conducta, entonces no podríamos estar hablando de acoso sexual. Eso es lo que esencialmente diferencia de una actitud que sea amistosa, bien recibida y mutua. Dese cuenta de que si la persona inicial o la persona que está siendo víctima de esos comentarios, de esos chistes sexuales, de esos tocamientos, de esas cuestiones, se siente incómoda, indeseada, pues lógicamente que ella va a decir, no, 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 me siento acosada. Pero si por el contrario la persona lo recibe de una manera agradable, complaciente, se ríe, se compagina con el tipo, entonces no hay acoso sexual. El factor determinante del acoso sexual no depende de la intención de la persona culpable, o sea, del tipo que viene a decirle a la niña todas estas insinuaciones, hacerle todos estos tocamientos. No, no depende del tipo, depende de la persona que es tolerante con eso o rechaza esa actitud. ¿Sí? Eso es lo esencial. No depende de la intención de la persona culpable, porque el tipo puede venir con todas las insinuaciones, el tipo puede venir con todas las indirectas, con todos los chistes verdes, con todo lo que le quiera decir a la niña, pero si la niña no es complaciente, entonces no es acoso sexual. Si la niña es complaciente, pues lógicamente que no habrá ninguna conducta de acoso sexual. Lo esencial es que la niña o la persona no quiera aceptar esa conducta. Por eso es que dice que es la persona receptora de dicha actitud la que decide si una conducta es de naturaleza sexual, es bien recibida por ella o no lo es. Depende de la persona, de la víctima que se sienta en ese momento agredida en su condición íntima y sexual. ¿Qué es y qué no es acoso laboral? En la clase anterior yo les decía que era importante para nosotros dejar muy claros estos conceptos porque en algunos momentos se nos van a presentar dificultades en el ámbito laboral porque nosotros estamos convencidos o nosotros nos dejamos convencer de las personas de que la situación que está viviendo esta persona es acoso laboral. Y entonces vienen y casi nos convencen, casi nos llevan a hacer creer que efectivamente esa persona está siendo víctima de acoso laboral. Entonces, cuando eso nos suceda, cuando eso nos pase a nosotros, muchachos, tenemos que saber diferenciar cuáles son las conductas que efectivamente constituyen acoso laboral y cuáles son las conductas que no son de acoso laboral, que no tienen nada que ver con el acoso laboral. Eso lo encontramos nosotros en el artículo 7º y 8º de la ley 1010. Perdón. Miremos cuáles son las conductas que constituyen acoso laboral. Las agresiones físicas, las expresiones hostiles, las amenazas de despido, la descalificación humillante en público, las burlas sobre la apariencia física del trabajador, la alusión pública a los hechos íntimos, la asignación de labores fuera del ámbito laboral, las exigencias laborales desproporcionadas, el trato discriminatorio, la negativa a otorgarle permiso y la imposición de excesivos horarios laborales. Esas son las conductas que constituyen el acoso laboral. Ya las habíamos visto, ya las habíamos digerido en algo y ya creo que nos quedaron suficientemente claras. Pero hay unas conductas que no constituyen acoso laboral, que es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar y que nosotros tenemos que estar conscientes de que esas conductas no constituyen acoso laboral y que tenemos de ilustrar al trabajador que las confunde, que de pronto de una manera inocente las confunde o de una manera temeraria viene
a nosotros con el cuento de que es perseguido o acosado laboralmente. Yo les había hablado en la clase anterior que todos los actos que se ejerzan para encauzar la disciplina, la potestad disciplinaria dentro de la empresa, no constituye acoso laboral. Habíamos hablado de un ejemplo de un trabajador que llegaba tarde, le habían pasado 1 o 2 memorandos con el fin de que el tipo corrigiera su conducta. Eso no es acoso laboral. Las exigencias razonables de la lealtad laboral. También lo hemos explicado con un ejemplo del trabajador que por ocasión o por razón de su trabajo debe guardar unos secretos de confidencialidad. Entonces, el hecho de que exigirle a ese trabajador, eso no es persecución, ni es acoso, ni es maltrato, ni nada de eso. Cuando mediante documentos internos, memorandos, cartas, requerimientos, a usted le van a exigir, hombre, cumpla con su trabajo, demuestre su eficiencia laboral. Eso no es persecución laboral ni es acoso laboral. Cuando a usted le solicitan que elabore extras para continuar con una labor que se ha empezado, lo explicamos suficientemente y lo dejamos muy en claro. Terminarle el contrato por justa causa, de las que nos hablaba el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y exigir el cumplimiento de los deberes y las obligaciones contractuales. Hombre, usted se comprometió, aquí iba en la empresa a usar los elementos de protección personal, que usted iba a estar en el 100% de su capacidad, que usted iba a poner todo su conocimiento y toda su diligencia. Bueno, eso cuando usted le exijan, eso no es acoso laboral. Pero veamos cuál es el rol del Estado dentro de las situaciones o dentro de las conductas de acoso laboral. Eso lo encontramos nosotros por allá en el artículo 9 de la ley 1010, donde nos viene a hablar que el Estado prevé unos mecanismos tendientes a, precisamente a eso, a prevenir el acoso laboral. El Estado colombiano, por intermedio de sus instituciones, el Ministerio de Trabajo y en fin, todas las instituciones, exige que todas las empresas que estén legalmente constituidas en el territorio colombiano deben de implementar unos mecanismos mediante los cuales se maneje de la mejor manera las conductas o las situaciones de acoso laboral que se presenten en el entorno de la empresa. Y entonces dice que toda empresa tiene que tener un reglamento interno de trabajo y que en ese reglamento interno de trabajo o parte esencial de ese reglamento interno de trabajo tiene que estar la ley 1010. O sea, la ley 1010, la ley que estamos viendo, hace parte del contrato de trabajo que ustedes o los trabajadores suscribieron con la empresa. Vuelvo les digo, sea pública o privada, la ley hace parte, la ley 1010, la ley de acoso laboral, hace parte del contrato de trabajo. Y otra de las medidas que exige la ley para prevenir las situaciones de acoso laboral son todas las actividades que deba desarrollar la empresa dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para evitar que se presenten estas situaciones de acoso laboral dentro de la organización. Pero también el Estado prevé que tiene que haber unas medidas correctivas. Una vez acaecida o una vez sucedida la conducta del acoso laboral, el Estado dice, ya sucedió, tenemos nosotros que imponer o iniciar unas acciones correctivas para que esta conducta no vuelva a suceder dentro de la empresa. La primera es que toda persona que se sienta en condición de persecución laboral, de acoso laboral, de maltrato laboral, tiene derecho a denunciar, tiene derecho a ir ante las autoridades judiciales o las autoridades administrativas laborales a poner en conocimiento la situación de acoso laboral. Esto es, que cualquier trabajador puede ir o ante el inspector laboral o ante el juez laboral o ante el personero municipal o ante el alcalde municipal a denunciar las conductas de acoso laboral. Ante cualquier autoridad judicial o administrativa usted puede ir a poner en conocimiento las conductas de acoso laboral. Y otra es que la ley dice que así como usted tiene el derecho a denunciar, la persona que
que está sindicado o el que está señalado de cometer las conductas también tiene derecho a defenderse, también tiene derecho a, a demostrar de alguna manera que de lo que lo están acosando o acusando a él no es cierto. Eso lo hace el Estado garantista partiendo del artículo 29 de la Constitución Nacional, que dice que toda persona tiene derecho a la defensa dentro de cualquier tipo de actuación. Nuevamente, las medidas preventivas que establece la ley y que hacen relación en cuanto a la prevención del acoso laboral es el reglamento interno de trabajo. Toda empresa debe tener su reglamento interno de trabajo, debe tener unas pautas de funcionamiento, unas medidas de imposiciones, unas reglas que imponen a los trabajadores, y eso se llama el reglamento interno de trabajo. Ahí, en ese reglamento interno de trabajo, debe haber una parte especial del reglamento en la que se señalen todos los mecanismos que tenga esa empresa para evitar evitar y prevenir esas conductas de acoso laboral, de maltrato laboral. Entonces, todas las empresas deben de tener unos mecanismos, unos programas, una parte especial dentro de su reglamento interno en el que se diga, aquí nosotros tenemos un programa de prevención, ¿cierto? Para evitar esas conductas de acoso laboral. Esos procedimientos, nos dice la norma, que en la empresa que existan, llámelo usted no sé, un programa de conciliación, charlas, arreglos, como ustedes lo quieran llamar en la empresa, ¿cierto? Dice que tiene que ser confidencial, tiene que ser conciliatorio, o sea, tratar de arreglar el problema por las buenas entre las dos partes, y tiene que ser efectivo, o sea, citar a las partes únicamente para que se sienten y hablen y se agarren más y sean más grandes los rencores. No, el procedimiento tiene que ser efectivo, tiene que ser ir a solucionar el inconveniente que se está presentando. Yo les decía la vez pasada, en la clase pasada, que lo importante, muchachos, era no dejar que esa situación que se nos está presentando al interior de la empresa salga de las puertas de la empresa. Porque si esa situación que se nos presenta dentro de la empresa, de puertas para dentro de la empresa, se nos sale de ahí y se nos va para o el inspector laboral o el juez laboral, se nos complica la situación, se nos va a formar un problema más grande, ¿sí? Se nos va a volver una situación que no solo se va a volver administrativa, sino que nos puede volver judicial también. Entonces, ojo con esa vaina. Dentro de las actividades que prevé la norma, dice que se pueden programar actividades pedagógicas o terapias grupales en las que se busque mejorar las relaciones del entorno, del entorno laboral, del clima laboral, del ambiente laboral de la empresa. No sé si era con ustedes que yo les comentaba que en alguna empresa que yo conocí, de pronto que se presentó una situación de acoso laboral entre compañeros, ¿cierto? Era sumamente ya, el problema ya se estaba convirtiendo en algo ya casi personal entre ellos dos, ya llegaban a las agresiones físicas, en fin. Entonces, ¿qué decidió el Comité de Convivencia Laboral? Hombre, vamos a hacer una terapia con estos dos tipos. Vamos a hacer una terapia, vamos a hacer unas actividades, vamos a ponerlo para que los tipos calmen su problema, tienen mucho ganas pues entonces pongámoslo a hacer una terapia. Vamos a mandarlos a estos tipos para que hagan un curso de pintura. Sí, entonces los mandaron allá a la Chapinero, a la 53, a que hicieran un curso de pintura en tela. Y tenían que hacerlo durante una semana. Tenían que ir una hora después de que, una hora antes de que terminara la jornada laboral de ellos, los tipos se iban para allá, para la clase de pintura, y allá llegaban a hacer sus pinturas allá en tela, a desfogar esa rabia, esos ánimos belicosos que tenían. Esas son las terapias. De pronto nosotros podemos hacer una terapia
en la empresa. No sé, vamos a hacer unos juegos, unas actividades, vamos a tantas actividades que podemos nosotros desarrollar en la empresa. Entonces, esos son mecanismos también o medidas que hay para prevenir el acoso laboral. Pero hay unas medidas correctivas, ¿cierto? El derecho del empleado a presentar su denuncia. Esto no es una queja. Cuando se presenta la situación de acoso laboral al interior de la empresa, entonces ese trabajador va a formular una denuncia. Una denuncia porque esto lo van a conocer autoridades judiciales. Entonces, lo primero es que ese tipo tiene derecho a ir ante el inspector de trabajo o ante el juez laboral o ante el inspector de policía o ante el personero municipal o ante el alcalde en los lugares donde no hay inspector ni hay juez laboral. En un municipio, no sé, si ustedes van, por ejemplo, aquí no sé, a Villapinzón, digamos un municipio así loco, a La Calera, de pronto va a haber 9 juzgados, pero sí va a haber un inspector, un personero municipal, el alcalde, que son autoridades administrativas, entonces él puede ir a colocar su denuncia ya sobre el maltrato laboral, sobre el acoso laboral. Lógicamente que esa denuncia que va a presentar ese trabajador que se siente agredido tiene que ser por escrita y contando muy bien los hechos, indicando qué está pasando, quién le está haciendo la conducta, dónde ha ocurrido la conducta, en qué horas ha ocurrido esa conducta, ¿sí? Y quiénes son testigos, si los hay, de esa denuncia. Lo importante es contar es dónde ha ocurrido y cuándo ha ocurrido. Porque si la conducta me ocurre, por ejemplo, que salimos de trabajar y entonces cuando yo estoy en el paradero el tipo viene a agredirme y todas esas cuestiones y a montármela, como llamamos, entonces ahí ya no está ocurriendo el acoso laboral ni el maltrato laboral porque ya no están dentro de la empresa, ¿sí? Pero si la conducta ocurre al interior de la empresa, ya nosotros podemos estar hablando, podemos estar relacionando eso con lo laboral. Entonces, por eso es que hay que ser muy concreto, muy sucinto en los hechos que uno va a denunciar. Cuando esta autoridad, llámela como ustedes lo llamen, inspector, juez, alcalde, personero, no sé, donde vaya el trabajador a formular su denuncia, reciba esa denuncia, entonces tiene que iniciar unos mecanismos y es citar al empleador, ¿cierto? Para que ponga en marcha todos los procedimientos, o sea, para que mire a ver si el tipo se va a poner las pilas o no dentro de la empresa. En el caso de que la empresa no exista, el Comité de Convivencia Laboral, pues la autoridad que conozca este tipo de situaciones va a adelantar las reuniones, las audiencias allá en el despacho. Si es el juez, la van a hacer allá en el juzgado, si es el alcalde, lo van a hacer allá en la alcaldía, en fin. Pero lo ideal es que la conducta que ocurre al interior de la empresa se ventile al interior de la empresa. No dejen que salga del interior de la empresa. Y lo primero es que una vez se han citado a las partes, o sea, tanto al acosador como al acosado, entonces van a buscar un mecanismo de conciliación, una forma de arreglar el problema entre las dos partes. Esa es la esencia del Comité de Convivencia Laboral, llegar a un acuerdo, llegar a unos acuerdos que satisfagan a las dos partes y que tiendan a terminar de una vez por todas ese problema, con el compromiso de que no van a volver a incurrir en las mismas conductas, que van a hacer unas actividades unas actividades que te tienen que cumplir y lógicamente que van a estar siendo supervisadas o vigiladas por el Comité de Convivencia Laboral. El agresor tiene derecho a ser escuchado en versión libre de los hechos, o sea, el tipo tiene derecho a ir a hacer sus descargos. Ustedes lo van a llamar, o de pronto el Cocola lo va a llamar y le va a decir, bueno, listo, mi amigo, hay una queja de acoso laboral por usted, entonces siéntese acá, tal persona lo está acosando, esto, haga sus descargos.
El tipo hace sus descargos, va a aportar las pruebas que él considere que son necesarias y que van a atender la defensa de él. Y una vez ya le han dado la oportunidad al tipo de que se defienda de la acusación, entonces van a citar a las partes para que lleguen a un acuerdo, para que hagan una conciliación dentro de la empresa. El artículo 10 de la ley 1010 nos habla de cuál es el tratamiento sancionatorio, cuál es el tratamiento que se sigue cuando se va a sancionar a un trabajador o a una persona que ha sido acusado y vencido en juicio. O sea, se le ha demostrado que efectivamente este tipo incurrió en conductas de acoso laboral, maltrato laboral, hostigamiento laboral, persecución laboral, cualquiera de las modalidades de que nosotros hablamos. Entonces, cuando el acoso laboral ocurre dentro de una empresa del Estado, una entidad pública, los trabajadores del Estado tienen una norma, un código que es el que vigila el ejercicio de la función pública, que es la ley 734, o sea, el Código Disciplinario Único. El Código Disciplinario Único establece que cuando un trabajador es acusado de, o un trabajador se le acusa de acoso laboral, persecución, maltrato, iniquidad laboral, y se le demuestra que efectivamente el tipo es responsable de esas conductas, la sanciona con una falta gravísima. Las faltas gravísimas dentro del Código Disciplinario Único o dentro de las normas disciplinarias del Estado hay tres tipos de faltas, que son leves, graves y gravísimas. Las faltas leves, pues le darán por ahí una suspensión, un llamado de atención. Las faltas graves, de pronto una suspensión de más tiempo, 30 días, en fin. Pero las faltas gravísimas dan para destitución inmediatamente. O sea, adiós mi amigo. Y el que acusen de acoso laboral en una entidad pública, la falta por sí sola, la falta ya es falta gravísima, el tipo le van a terminar el contrato de trabajo si es un empleado del Estado. Pero si por el contrario es un empleado de una empresa pública, llámela como ustedes la quieren llamar, Éxito, Carulla, no sé, Corona, Pampayá, como quieran llamarlo ustedes, es un empleado de una empresa privada el que comete esta conducta, entonces el artículo 64 del Código Sustantivo dice que es causal para darte la determinación del contrato de trabajo. Entonces veamos que siempre, sea empleado público o sea empleado de una entidad privada, la sanción más grave va a ser la pérdida del empleo, la destitución, ¿sí? O sea, se quedó sin trabajo, vino a montarla, vino a acosar, vino a molestar y la sanción es la destitución. Pero adicional a eso, también hay unas sanciones para el empleador, para la empresa que tolere o permita esta clase de conductas. La norma nos dice que le pueden imponer una multa que va entre 2 y 10 salarios al empleador o a la persona que tolere o que permita estas situaciones al interior de la entidad. Entonces, lógicamente que si la empresa, no sé, llámelo colchones, el ensueño, los empleadores, el dueño, el gerente, el jefe personal, usted permite o, o tolera estas conductas, ahí tiene su sanción de 2 a 10 salarios, a usted, la persona. Y aparte de eso, la empresa pues también tendrá que someterse a un proceso administrativo laboral que le va a iniciar la Oficina de Investigaciones Especiales del Ministerio de Trabajo. Entonces le van a pedir absolutamente todo, nóminas, pagos, contabilidad, toda esa vaina, porque eso se complica la vaina. Por eso es que yo les digo, no permitan, muchachos, que esto se les salga del entorno de su empresa, porque aparte de que lo van a sancionar a usted con de 2 a 10 salarios, entonces
la empresa también se va a ver metida en una investigación y las multas para la empresa sí son más grandes. Ahora, en el caso de que esta situación de acoso laboral se convierta tanto en una situación que ya afecte lo psicosocial de ese trabajador, o sea, le afecte la cabeza, que ya el tipo se le está corriendo la teja, que ya el tipo está empezando a sufrir de delirium tremens, entonces, si el tipo se tiene que someter a un tratamiento de tipo psicológico o psiquiátrico por parte de ARL, la empresa tendrá que devolver o pagar hasta el 50% de todo lo que valga el tratamiento de este trabajador. Creo que yo les conté la situación de un trabajador que a la empresa le tocó pagar 20 no sé cuántos millones de pesos porque la ARL estimó que el tipo había estado interno en clínica de reposo durante 30 días y tuvo que seguir un tratamiento. Entonces la ARL le dijo, tiene que pagarme 25 millones, la mitad de lo que vale el tratamiento, porque usted, la empresa, no hizo nada. Ustedes no se pusieron las pilas y fueron permisivos en cuanto a esta situación. Entonces, ojo con esas cuestiones, ¿cierto? Y vuelvo y les digo, la terminación del contrato de trabajo, según la gravedad que se haya ejercido sobre esa persona. Si fue maltrato, si fue iniquidad, persecución, acoso, entonces la terminación del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, ojo con esa vaina. ¿Cuáles son las garantías que establece la ley contra las actitudes retaliatorias? La vemos nosotros en el artículo 11 de la ley 10. ¿Qué es la retaliatoria o la retaliación? O sea, usted, como decir, yo no me quedo con esa, tranquilo. Usted me hizo sancionar, usted me hizo investigar, entonces yo no me quedo con esa. Yo tengo que tomar mi venganza. Eso es la retaliación, o sea, la forma como una persona puede llenarse de motivos, de odio, de rencor contra esta persona que formuló la queja por el acoso laboral. Entonces, eh, dice que todo intento de terminarle el contrato de trabajo a esta persona durante los 6 meses siguientes, después de que el tipo puso la queja, se va a tener como una actitud de retaliación contra ese trabajador que puso la queja, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la ley? El trabajador formula la queja hoy, eh, 6 de junio, 6 de julio, entonces él va a tener 6 meses de una, llamémoslo, eh, como una protección, como un blindaje dentro de los 6 próximos meses, que es lo que más o menos tiene que durar la investigación, 6 meses en el que el tipo no lo puede ni entrar, ni intentar echarlo, ni trasladarlo, ni nada, nada, nada. Este tipo está quieto ahí, toca dejarlo quieto porque al no se le puede molestar la vida. La ley dice que cualquier intento de terminación del contrato de trabajo se va a tomar como una retaliación contra este trabajador, ¿cierto? Y únicamente hasta tanto se verifique si los hechos que él denunció eran ciertos o eran verdaderos, va a durar esa protección, o sea, 6 meses. En 6 meses tenemos que adelantar la investigación, en 6 meses nosotros tenemos que decir si lo que el tipo dijo o lo que el tipo denunció era cierto o no era cierto, o en 6 meses terminan el tratamiento, las terapias, en fin, a lo que los manden. Muchas empresas, ¿qué hacen? Mandan a las personas a que hagan un tratamiento psicológico en la EPS. Entonces, 6 meses en los que el tipo no puede ni siquiera mirar. Miremos ahora sí lo que era o lo que es el Comité de Convivencia Laboral o COCOLA, que ustedes no lo habían conocido como COCOLA, ¿cierto? Sino que siempre nosotros lo conocemos, el otro comité lo conocemos como el COPAS, pero nosotros no conocíamos que este se llama COCOLA, Comité de Convivencia Laboral. ¿Me siguen, muchachos, hasta ahí? Sí, señor. Sí, Carmen Murillo, Sí, sí me señor. sigue. Gracias, Carmen, que es la única que contesta que sí. El resto, o no le sirve el micrófono, bueno, en fin. Ahí, deben de estar en clase porque ahí los veo conectados, ¿cierto? Eh, hoy están esquivos, hoy están, ninguno puso
su cámara. Bueno, entonces, miremos el Comité de Convivencia Laboral. La resolución 652, el Comité de Convivencia Laboral, no es algo que la empresa o que el empleador o el dueño de la empresa quiera hacer, porque es que a mí me dio, porque yo quiero inventarme una vaina que se va a llamar el Comité de Convivencia Laboral, entonces yo quiero hacer un grupo acá y no, es que la ley 652 lo exige. La ley establece que debe de constituirse en todas las empresas, sean públicas o privadas, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de trabajadores, independientemente de la cantidad de trabajadores, independientemente del objeto social de la empresa, así sea la fábrica, no sé, que produce la tecnología de última hasta la fábrica de empanadas, debe tener un comité de convivencia laboral, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del Comité de Convivencia Laboral? Proteger a los trabajadores de los riesgos psicosociales. Entonces ya aquí estamos hablando de algo que de pronto para nosotros es nuevo, que de pronto es algo que para nosotros es algo, un concepto que tenemos que aprender a manejarlo. Creo que mañana, en la clase de mañana, voy a invitar a la doctora Durán, la doctora Eleana, para que ella nos hable del riesgo psicosocial, o sea, el riesgo de acá, a la que se puede ver o en lo que se puede ver comprometido el trabajador cuando le afectan la psiquis, ¿sí? Lo otro era el que se cortó la mano, que de pronto se quitó un dedo, que de pronto se lesionó, que la enfermedad del manguito rotador, del síndrome del túnel metacarpiano. Pero es que esta situación es más delicada porque es que aquí nos va a afectar la psiquis, lo psicosocial del trabajador, la parte mental del trabajador. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a conocer las funciones, la actividad del Comité de Convivencia Laboral, porque es que ellos nos van a trabajar en cuanto a lo que es la prevención de las enfermedades mentales del trabajador. Entonces, ¿cuál es el objetivo esencial de tener yo en mi empresa un comité de convivencia laboral? La protección de los trabajadores del riesgo psicosocial. Eso es lo esencial, proteger al trabajador del riesgo psicosocial, ¿sí? El COPAS se va a encargar de protegerlo del riesgo físico, ¿cierto? Del sistema de gestión, que no vayan a haber accidentes, ni incidentes, ni nada. El COCOLA se va a encargar del riesgo psicosocial. ¿Aplica para quién? El Comité de Convivencia Laboral. ¿Quiénes deben de tener el Comité de Convivencia Laboral? Todas las empresas. Llámela una empresa pública o una empresa privada, ¿sí? Llámela Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fiscalía, Procuraduría, tiene que tener un comité de convivencia. Llámelo Éxito, Colchones Sprint, Jumbo, tiene que tener un comité de convivencia laboral. Para todo tipo de servidores, sean empleados públicos o sean trabajadores independientes. Y esas situaciones deben de estar, o esas actuaciones del comité de convivencia laboral deben de estar trabajando en concominato con la ARL. La ARL también tiene que estar pendiente de estas situaciones, de que en la empresa esté funcionando y esté establecido un comité de convivencia laboral. Es tan necesario, tan importante, tan riesgoso que la ARL está pendiente de que efectivamente en la empresa exista el comité de convivencia laboral y de que esté funcionando el comité de convivencia laboral, porque una cosa es que usted como CISO vaya y diga, bueno, listo, vamos a hacer el comité de convivencia laboral, vamos a abrir las votaciones para los integrantes del comité de convivencia laboral, por favor, señor dueño de la empresa, designe a sus trabajadores, nosotros los trabajadores vamos a escoger a los otros, y y usted tiene los nombres de los tipos y tal, pero no lo puso a funcionar. Entonces, es lo mismo que nada. Eso es como tener mamá, pero tenerla muerta, ¿sí? Entonces, hay que crear el comité, pero asimismo ponerlo a funcionar. Y esa es función suya, poner a funcionar el comité. Si nosotros miramos la resolución 652 y la 1356, que son las que nos hablan de la creación y del comité de convivencia laboral,
Entonces vamos a ver que la resolución 652, que es la más reciente frente a la resolución 1356 del mismo año, nos va a decir, la resolución nos va a decir que cuando existan empresas con menos de 10 trabajadores, deben de haber 2 representantes, ¿cierto? Esto es que si la empresa tiene 10 trabajadores o menos de 10 trabajadores, se va a asignar uno por parte del empleador y uno por parte de los trabajadores. O sea, uno y uno. Lógicamente que estos tendrán igual sus suplentes, que son los que los van a reemplazar o a suplir en el evento en el que el principal no pueda estar en las reuniones del comité. En las empresas entre 11 y 50 trabajadores, entonces la norma me dice que tiene que haber 4 representantes, 2 por parte de la empresa y 2 por parte de los trabajadores con sus respectivos suplentes también. Que si hay entre 50 a 500, entonces son 6 representantes, 3 por cada parte, tanto del empleador como de la empresa. Y si la empresa tiene más de 500, entonces ya van 8 representantes. Eso dice la resolución 652. La resolución 1356, ¿cierto? Viene a modificar esta norma y dice no. Entonces, se reducen los criterios de tamaño de la empresa de 4 a 1, donde se estipula que las empresas con menos de 20 trabajadores deben de tener como representantes uno de los empleados y uno del empleador. O sea que si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, va a haber uno por cada parte, uno por parte del empleador y uno por parte de los trabajadores. Dese cuenta que anteriormente nos exigía 4 representantes, mientras que ahora viene a decir uno por parte de la empresa y uno por parte de los trabajadores. Anteriormente se exigía 4. La anterior norma nos decía que en el caso de que la empresa tuviera más de un centro de trabajo, ¿cierto? Debería existir por cada centro de trabajo, por cada, llamémoslo sucursal, por cada sucursal debería haber un comité de convivencia laboral, ¿sí? Esto es, por ejemplo, supongamos un banco, ¿cierto? Digamos Bancolombia. Bancolombia tiene oficinas aquí en Bogotá, pero tiene oficinas en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en todas partes. Entonces, ¿qué decía la anterior norma? Que por cada centro de trabajo la empresa debería tener un comité de convivencia laboral. Entonces, llegan y dicen, Cali tiene que hacer su propio comité, Barranquilla tiene que hacer su propio comité, en fin, eso decía la norma anterior. La norma de ahora dice no, no. Entonces, únicamente van a tener un solo comité, o sea, un solo comité central, ¿sí? Que es el que se va a encargar de atender todos estos asuntos. Ya no hay uno por cada lugar de trabajo, sino que ahora nos dices uno por cada lugar de trabajo. Pero dice la norma que en el caso de que sea estrictamente necesario o por razones geográficas, la empresa o la entidad puede tener un comité de convivencia laboral en ese lugar. Supongamos, volvamos al ejemplo del Banco de Colombia. El Banco de Colombia tiene sucursales en Leticia, ¿sí? Y entonces, por situaciones geográficas, por tiempo, por lo que sea, la gente de la oficina central no puede estar desplazándose hasta Leticia. Entonces, ¿qué va a decir? Ellos pueden hacer su comité allá en Leticia, lógicamente porque está muy lejos. Entonces, háganlo ustedes allá y nos están avisando sobre las actuaciones que adelanta ese comité, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que antes, la norma de antes decía que tenía que haber uno por cada centro de trabajo, ahora la resolución 1357 dice no, no uno por cada centro de trabajo, no. Uno central y en el caso de que sea estrictamente necesario, conformar uno en las regiones. En cuanto a lo que son las reuniones, anteriormente la norma establecía que esas reuniones deberían realizarse una vez al mes, ¿cierto? Que todos los meses tenía que reunirse el Comité de Convivencia Laboral y decidir sobre los asuntos que tenía o que había atendido ese comité durante ese último mes, ¿cierto?
y que cualquiera de los convocantes podría citar al comité, o sea, fuera el que fuera, el representante de los trabajadores o el representante de la empresa podía citar el comité. Ahora, ¿qué dice la norma? Viene la norma y dice, no, ahora no se van a reunir así, ahora se van a reunir por lo menos trimestralmente, o sea, cada 3 meses. No se van a reunir todos los meses, cada 3 meses se van a reunir y van a mirar a ver qué ha hecho eh, esa ese comité, qué decisiones ha tenido ese comité, qué actuaciones ha tenido el comité, pero ya en este caso, anteriormente lo podía convocar cualquiera de los integrantes, ahora es únicamente el secretario del comité el que va a citar a la reunión del comité, a no ser que sea una reunión extraordinaria, entonces es el secretario el que va a citar a las reuniones del comité. Veamos que la norma anterior nos hablaba de que cuando se creara el comité de convivencia laboral dentro de la empresa, ¿cierto? La empresa tenía un plazo de 3 meses para ponerlo a funcionar. O sea, 3 meses y ustedes empiezan a trabajar, o sea, tienen 3 meses para que digan a ver qué van a hacer. Viene el artículo 4 de la ley 1356 y modifica ese artículo anterior, ¿cierto? Y dice que se tiene hasta el 31 de diciembre de cada año para implementar lo que tiene que hacer el comité. Le da casi un año para que implementen, para que digan qué va a hacer ese comité durante todo el año. O sea, es como un plan anual de trabajo que tienen que hacer. Ya no son 3 meses, sino ahora son un año. Le está dando para que ese comité empiece a poner en funcionamiento todo de lo que habla o lo que ordena la resolución. Ya no le da 3 meses. El comité de convivencia laboral básicamente es una medida que viene a prevenir el acoso laboral y que viene a proteger al trabajador del riesgo psicosocial que puede afectar su salud mental en el centro de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente, ya nosotros habíamos dicho que el comité de convivencia laboral viene a proteger lo psicosocial, el riesgo psicosocial del trabajador, ¿cierto? Lógicamente, ya habíamos hablado de que tiene que estar compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores con sus suplentes. Pero veamos qué es el comité de convivencia laboral. Dice que los integrantes del comité de convivencia laboral deben tener unas competencias en cuanto a lo que son las actitudes y el comportamiento frente a los demás trabajadores. Sería ilógico que nosotros vamos a nombrar como representante de los trabajadores al tipo que más ha tenido problemas en la empresa, el tipo más guache, el más gamín, el más borracho, el más vago. Lo vamos a nombrar como representante de los trabajadores cuando se está hablando de que el comité de convivencia laboral es el que va a prevenir el riesgo psicosocial del trabajador. Y entonces nosotros vamos a nombrar el que tiene peor actitud, el que tiene peor comportamiento. Lógicamente que no se trata de eso. Son personas que tienen que actuar con respeto, con imparcialidad, con serenidad, tienen que actuar con confidencialidad, tienen que actuar con ética. O sea, son personas de una conducta que sea intachable al interior de la empresa. No nos sirve el trabajador guache, el más grosero, el más montador, el que le pone apodos a todo el mundo. No, porque es que ese tipo no tiene el comportamiento que se necesita para ese cargo. Siempre vamos nosotros a buscar, hombre, esta persona que tiene como más educado, es como más respetuoso, como más señor en la empresa. Vamos a nombrarlo para que nos represente en el comité de convivencia laboral. ¿Cómo se escogen estos representantes por parte de los trabajadores? Igual, mediante una votación secreta.
Entonces, cuando ustedes vayan a crear el comité de convivencia laboral, pues sencillamente el empleador va a escoger a sus representantes y ustedes van a promover entre los trabajadores que escojan a sus representantes y los convocan a una votación. Entonces, es como una elección presidencial, ¿cierto? Entonces, se postularon tales y tales y tales y ganó Pepito, entonces Pepito es el principal y el segundo que quede, segundo que obtenga la votación será el suplente. ¿Sí? Pero una votación que va a ser secreta, ¿cierto? Y estas personas, lógicamente que es lógico que ustedes cuando van a abrir la convocatoria para crear el comité de convivencia laboral, tienen que decirle al trabajador que contarles, ¿no? ¿Qué es el comité de convivencia laboral? Muchos trabajadores, es más, en las empresas, yo me atrevería a decir que casi en el 99% de las empresas, los trabajadores ni saben que existe un comité de convivencia laboral. O si saben que existe, no saben para qué es. O, o uno les pregunta, viejo, ¿usted ha hablado con el comité? ¿De qué, comité de qué o qué? ¿Para qué o qué? Porque eso le dicen a uno. Pero si ustedes, perdón, pero si ustedes eh, antes de abrir la elección y antes de invitar a que los trabajadores conformen el comité de convivencia laboral, los reúnen. Ustedes ven que la persona reúne las condiciones que de pronto exigen, ¿no? Que sea una persona imparcial, respetuosa, que sea ética, en fin, ustedes, este tipo me puede servir, voy a invitarlo a que se postule como candidato y escoge usted sus candidatos y los va a reunir y les va a decir, ¿no? En el comité es esto, ya. Yo ya les dije, o sea, yo como profesor ya les conté qué es el comité, qué va a ser el comité, todas las cuestiones. Esa información es la que ustedes le tienen que transmitir a esos trabajadores. Entonces ustedes le van a decir, mire, el comité se va a encargar de esto, esto y esto y esto, necesitamos que nos colaboren, nos ayude, bueno, bien. Ya una vez ustedes han invitado a las personas y entonces los van a postular ante los demás trabajadores. Entonces el señor Pepito se presenta como candidato para el comité de convivencia laboral y el señor tal también se presenta y el señor tal también está como candidato. Entonces, usted les da un tiempo para que estas personas hablen con los compañeros, o sea, hagan su política y no, yo les prometo, que toda la vaina, y listo. Ya convencidos los tipos, entonces van a la votación que es secreta y entonces ya usted cuando haga el conteo de los votos y ya hayan escogido, entonces el principal es este que tuvo 20 votos y el suplente es este que tuvo 10 votos y listo. Esos son sus representantes por parte de los trabajadores. Entonces, ustedes ya le van a decir al empresario o a la empresa que ya tienen escogidos los trabajadores, ya él habrá escogido su comité, su gente, y entonces van a escoger ahí el secretario del comité. Entonces, ya empezarán a pactar las reuniones, ya saben que es cada 3 meses que se van a reunir, entonces van a hacer un plan de trabajo, lógicamente que estas situaciones que se presentan, cuando se presente una situación de una queja, el primero que la va a recepcionar o es el de recursos humanos o es usted el que va a recepcionar la queja. En ese caso, pues ustedes van a solicitar al secretario que convoque el comité. En algunos lugares y en algunas partes lo he visto que es el CISO el que se encarga de ser secretario del comité, porque no tiene ni voz ni voto, pero participa ahí como secretario, o sea, ayudando a hacer las actas y hacer toda esta vaina. Entonces citan y ojo que esas actas de las decisiones que se tomen por parte del Comité de Convivencia Laboral, pues tienen que ser guardadas bajo secreto y eso hay que comunicarle al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Hay que informarle al Ministerio de Trabajo que enviarle una estadística de cuántas reuniones
ha hecho el comité de las situaciones o de los procesos que está llevando el Comité de Convivencia Laboral y de las decisiones que tome el Comité de Convivencia Laboral. No ocultarle esa información al Ministerio de Trabajo, es obligatorio mandarla al Ministerio de Trabajo, ¿no? Todo lo que haga el Comité de Convivencia Laboral, porque el Ministerio de Trabajo va a estar muy pendiente de esa situación. Y si de pronto en algún momento llega el Ministerio y ustedes no les han comunicado y resulta que llega la visita de inspección y encuentran que ustedes hicieron una reunión y que ahí están las actas y no comunicaron al ministerio, van a tener problemas de sanciones, investigaciones, y entonces es mejor hacer un informe y enviarle, señores, oficina de trabajo, ministerio de trabajo, el comité de convivencia laboral este mes no se reunió porque no hubo, o se reunió y se tocaron aspectos sobre, no sé, capacitaciones, charlas, no se adelantaron investigaciones este mes. Y con eso no tienen nada, se evitan ustedes problemas. En cuanto a la escogencia de los que van a conformar el Comité de Convivencia Laboral, lógicamente que la norma, la resolución me dice que no puedo yo escoger ni el que haya tenido investigaciones por acoso laboral, ni el que haya puesto quejas de acoso laboral dentro de los 6 meses anteriores a la escogencia de los integrantes. O sea, si usted va a escoger los integrantes, no sé, a final de julio, el tipo no tiene que haber tenido ni quejas ni haber formulado queja desde diciembre del 2019 para acá, nada. No, eso no pueden hacer parte del comité. Tiene que ser una persona, vuelvo y les digo, íntegra, imparcial, tiene que ser ética, nada de que vamos a escoger el más malo. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona que sea asertiva, que tenga liderazgo y que ayude en la solución de los conflictos. No que sea un conflicto más, sino que ayude en la solución de los conflictos. ¿Cuáles son las funciones del Comité de Convivencia? En concreto, ¿cuáles son las funciones del Comité de Convivencia? Recibir y tramitar todas las quejas que se presenten sobre situaciones de acoso laboral con las pruebas que debe aportar el quejoso. O sea, si el quejoso va a formular su denuncia o su queja, entonces el tipo lo presentará por escrito. Ya había dicho yo que necesariamente y obligatoriamente tiene que ser por escrito la queja que el tipo va a presentar, y a la vez decir, vea, le aporto, no sé, este video, esta grabación, le aporto estas cartas, o solicito que llamen a declarar a la señora tal que es testiga, o a tal compañero que fue o que escuchó los hechos. Entonces ahí es donde el momento en el que se van a aportar las pruebas. Lo segundo es examinar los casos puntuales de manera confidencial. O sea, se reúne el comité, van a examinar cada caso o cada denuncio, cada queja que se presente, entonces los van a coger uno por uno, se van a reunir y van a decir, como ustedes ya saben qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral, entonces ustedes van a orientar a los integrantes del comité, le van a decir, sí, el profesor Gordito nos dijo que esto sí era acoso laboral. Entonces, ahí van a examinar cada uno de los casos que se presenten con una confidencialidad. No salir a contarle a todo el mundo, mire que tal está diciendo que el jefe la está invitando a salir y que tal, no, nada de esa vaina, nada, confidencial, calladitos, ¿cierto? Escuchar a las partes involucradas de una manera individual sobre los hechos. Cuando se adelanta la investigación, hay unas situaciones en las que amerita que se escuchen a las dos partes, tanto al que se viene a quejar como al que están acusando, el acusado y el acusador. Entonces, habrán unos momentos en que es necesario escuchar al acusador, o sea, el que está poniendo la queja. ¿Por qué? Porque es que viene y en algunos momentos, como estas personas no saben, ellos vienen y nos presentan los hechos así como de una manera como muy general. Es que tal persona me está haciendo acoso laboral todos los días y ya estoy aburrida y ya estoy cansada y ya me tiene con la piedra afuera
y ya. Y eso es lo que generalmente las personas le hacen a uno. Seamos realistas. Muchos de los trabajadores de la empresa no tienen la preparación suficiente para sentarse y hacer un escrito bien redactado. Entonces, los tipos nos presentan las cosas así. Me pasa a mí en la universidad, que soy el coordinador del Comité de Convivencia Laboral de la universidad, que es gente que se supone que es estudiada, y le presentan unos hechos así como uno dice, este tipo de qué está hablando. Entonces, cuando eso se presenta, toca citar al quejoso, a la persona que está poniendo la queja, para que haga una ampliación o una ratificación de su denuncia. Entonces, venga, viejo, es que no me quedó claro. Tal persona la está haciendo acoso laboral usted. ¿Cuándo? Entonces, el tipo le va a decir tal día, entonces, pero uno va a ir escribiendo, porque el tipo está haciendo una ampliación. Entonces, uno va a llamar diligencia de ampliación de queja o de denuncia que formule el señor tal, con cédula tal, ¿cierto? Entonces, va a ampliar la queja, ¿sí? O se va a ratificar de los hechos. Si es una, por ejemplo, una conducta de acoso sexual, ¿sí? Que son más delicadas, que ya se pueden convertir en un asunto de tipo penal, donde ya va implícita la libertad de una persona. Entonces, lo que uno tiene que hacer es llamar a esa persona que está denunciando el acoso sexual y decirle, usted se ratifica sobre lo que usted está denunciando, o sea, usted está segura de que va a querer denunciar esto. Sí, listo, entonces le toma la ratificación, la persona se ratifica de todo lo dicho y toda la cuestión, y fírmeme acá, y entonces si usted quiere ampliar su queja, amplíela, póngale todos los adornos que usted quiera, pero le advierto de que esto se puede convertir en un asunto penal, ya lo va a conocer fiscalía o un juez, entonces ojo con lo que va a decir, ¿cierto? Lógicamente que dice que escucharlos individualmente, no los va a citar los dos el mismo día para que de pronto en la oficina el uno está diciendo y el otro desde allá esté pura paja, ¿para qué hablan? No, citarlos uno en una fecha, otro en otra fecha, para que usted pueda adelantar su diligencia sin que se le vaya a convertir en un problema. Y cuando usted vaya a realizar sus reuniones con las partes implicadas en el conflicto, pues siempre trate de buscar un espacio donde se pueda propiciar el diálogo, donde las partes puedan hablar, no donde se vaya a formar más el problema. Procure hacerlo como en un lugar alejado de los demás compañeros, porque siempre van a haber las barras tanto del uno como del otro. Los que están a favor del acosado y los que están a favor del acosador. Entonces, buscar hacerlo donde esté alejado, donde no vaya a convertirse en un problema más grande. Entonces, por eso dice que crear un espacio de diálogo, ¿cierto? Donde las partes puedan llegar a un acuerdo mutuo. Usted debe ser promotor de que haya diálogo entre las personas, ¿cierto? Y una vez se haya establecido el diálogo y la conciliación entre las partes, establecer o hacer unos compromisos. ¿Cómo son esos compromisos? Pues listo, vamos a hacer un compromiso de que no va a haber más agresiones, de que no va a haber más insultos, de que las conductas por las que se abrió esa investigación ya no van a volver a ocurrir. En fin, son los compromisos que nos van a llevar a nosotros a solucionar definitivamente ese problema. Eso tiene que quedar en el acta y esa acta tiene que enviarse, lógicamente que tiene que quedar copia ahí en su empresa, pero también tiene que enviarse copia de esa acta al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo va a estar muy pendiente de esas situaciones, ¿sí? Y ojo, porque si de pronto ustedes le reportan al Ministerio de Trabajo, en este mes hemos hecho 10 reuniones del Comité de Convivencia. El Ministerio dirá, bueno, pero 10 son muchas, como muchas reuniones del Comité de Convivencia, hay como problemas en esa empresa. Y al mes siguiente vuelve otra vez, no, este mes nos reunimos 11 veces. O el primer mes 5 veces, el segundo mes 7 veces. Entonces el ministerio va a decir, aquí está ocurriendo algo, vamos a hacer una inspección allá en esa empresa. ¿No? O puede ocurrir que usted le envió al ministerio el reporte, le dice, en este mes hicimos 3 reuniones del Comité de Convivencia,
Y entonces el ministerio, sí, pero ¿qué? ¿Qué pasó? No, pues que hicieron compromisos y se dieron la mano y toda la vaina, y ya no van a volver a ofenderse y tal. Entonces el ministerio les dice, vamos a mirar a ver si es cierto. Y van a ir a la empresa y van a revisar todas las actas de la carpeta del comité de convivencia, de la carpeta del secretario del comité de convivencia. Otro de las funciones del comité de convivencia, muchachos, ¿me siguen? ¿Todavía están ahí? Señor. Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Están despiertos? Sí, señor. Sí. Porque es que yo estoy hablando como mucho y de pronto ustedes se me están quedando dormidos, ¿cierto? ¿O no? No, no, señor. Hagamos una actividad para que se despierten. Ay, Jesús. Miremos que otra de las funciones del comité de convivencia dice que formular un plan de mejora para construir, renovar o promover la convivencia laboral. ¿Sí? Es mejor. Entonces, digamos, ¿qué consideran ustedes que puede ser un plan de mejora que construya o renueve la convivencia laboral? ¿Cuál consideran ustedes que sea un plan de mejora en la empresa? Propóngame en uno, a ver. Ya hablamos de planes de mejora. Se me quedaba como escuchando. No sé, pero algo que promueva, no sé, desde de actividades que faciliten de pronto, ay, no, ya va, pero que organice las ideas. Bueno, organice sus ideas. A ver, Yasmín, ¿tú qué dices? ¿Cuál plan de mejora puedo yo formular en la empresa para que haya una buena convivencia laboral? Yasmín, tú que como encargada del sistema de gestión, yo soy el dueño de la empresa, le digo, Yasmín, hay problemas de convivencia laboral entre las personas. ¿Qué puede usted, qué plan de mejora podemos hacer para que no haya más problemas? ¿Usted qué me diría usted como encargado del sistema de gestión? No sé, trataría como de hacerlos unirse un poco más. Hacerlos unirse un poco más cómodo, ¿qué? De pronto con talleres, profe. Algunos, ¿Talleres sobre qué? pues talleres que se hablen sobre de pronto el trabajo en equipo, el saber también que hablen sobre la empatía de pronto, porque también, y también que Valentina, promuevan el conocimiento entre los trabajadores. sí. Valentina, tú me propones un plan de mejora en la empresa. A ver, si ¿Cómo Valentina tener rendimiento? Si Valentina me propone un plan de mejora, entonces la dejamos trabajando y si no le cancelamos el contrato porque como CISO no me sirve. Entonces dígame, Valentina, ¿cuál es el plan de Tiene mejora? recursos, profe. ¿Mm? Valentina, ¿Cómo tener rendimiento, profe? rendimiento. Pero es que en la empresa hay problemas de convivencia laboral y usted me va a poner ese plan de rendimiento. ¿Mm? O sea, los tipos están que se agarran allá en la empresa, se echan indirectazos, se jalan las trenzas, toda la vaina cada vez que pueden. Entonces un plan de emprendimiento de pronto no me va a servir. Carlos, propóngame uno, un plan de mejora. Carlos, Pues como lograr una buena convivencia, tener una buena, que sea bueno el trabajo, que sea una buena convivencia. pero propóngame un plan de trabajo. ¿Qué haría usted? Bueno, en su empresa hay dos manes que se dan ya trompadas, ¿sí? Cada vez que se ofenden, se pasan y se dicen groserías y toda la vaina, y entonces usted va a proponer un plan de mejora, ¿cierto? ¿Qué plan de mejora haría usted? ¿Sí? Para que haya buena convivencia laboral. ¿Mm? Pues si yo siguen peleando mucho, pues que trabajen en diferentes lados o hablaría con ellos, no sé. No, hablaré con Juliana, Profe, que haya respeto entre ellos. pero ¿qué plan de mejora me propondría usted? Reunirlos a todos ¿Ponerlo a todos para qué? y hablarles sobre el respeto y todo eso para que
Pues no haya peleas entre... Usted como plan de mejora haría charlas. Exacto, profe. Bueno, miremos a ver qué otro concepto de mis ISOs, porque es que no me hagan poner triste ustedes. Nicole, propóngame un plan de mejora. Profe, pues los pondría como hacer actividades para que se integren. Nicole dice que ella nos pondría a hacer actividades de integración, ¿sí? Los planes de mejora que uno puede hacer al interior de la empresa son muchos, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, hacer lo que me decía la compañera, hacer unas charlas motivacionales, ¿cierto? Por ejemplo, puedo hacer actividades, unas actividades no sé, ya les decía yo, en alguna empresa los mandaron a hacer un curso de pintura. Esas son actividades que tienden a mejorar el ambiente laboral entre la empresa. El mal ambiente laboral eran ellos dos, entonces la empresa decide mandarlos a hacer una actividad lúdica, ¿cierto? Eh, em, yo puedo, por ejemplo, decir, listo, vamos a hacer entre todos los trabajadores de la empresa, vamos a hacer una charla. Yo, por ejemplo, puedo decirles, vamos a hacer, este mes vamos a hacer un programa de pausas activas con todos los trabajadores de aquí, esta sección, ¿sí? Donde están metidos los dos del problema. Entonces les digo, vamos a hacer pausas activas diarias. Y las pausas activas de esta semana las va a dirigir usted, que está en el problema, y la otra semana las va a dirigir usted, que es el que está en el problema, ¿cierto? Entonces yo los pongo a hacer esas actividades de pausas activas para que los tipos vayan como sacando esa testosterona que les está alborotando la situación. De pronto los puedo poner a que hagan una actividad de, no sé, un tema. Usted me habla sobre el compañerismo y usted me va a hablar sobre el respeto, ¿sí? O de pronto, yo como CISO puedo decir, listo, vamos a hacer un compartir el viernes a las 5 de la tarde que se termine la jornada, vamos a hacer un compartir. Entonces el uno trae una gaseosa, el otro trae unas papas, el otro trae una vaina, vamos a hacer una reunión de integración, porque eso está dirigido a ¿qué? A promover, a mejorar la convivencia laboral, ¿cierto? Entre las personas. En algún momento yo vi una actividad de convivencia laboral que hicieron en el ejército, donde habían dos tipos que se mataban allá. Y entonces la encargada de la salud ocupacional en ese batallón, pues ella estaba asustada, y yo, ¿qué tal que estos tipos se cojan y se maten allá entre ellos dos? Entonces le pidió la ayuda y la participación a la alta gerencia, a la alta administración, o sea, el comandante del batallón. Y el comandante del batallón los llamó y les dijo, bueno, pues entonces, como ustedes dos están que se van y se van a matar, entonces la orden es que vamos a hacer una actividad. Todo el día ustedes dos se van a coger de la mano. Y no se van a soltar sino hasta que yo les dé la orden. Entonces van ahí, que van a ir al baño, van cogidos de la mano, que van a almorzar, van cogidos de la mano, hasta que yo les dé la orden. Entonces los tipos, ¿qué pasó? Pues a fuerza de andar todo el día cogidos de la mano, ya lo último estaban era hablando y muertos de la risa y fumando y toda la cuestión y hablando paja, porque fue una actividad, sencillamente fue una actividad. Y fue una actividad que involucró a esas dos personas. Y fue una actividad que fue tendiente a qué? A mejorar la convivencia, el clima laboral en ese momento que se presentaba. ¿Sí? Lógicamente que usted no va a coger a sus trabajadores a que tienen que cogerse la mano todo el día, porque pues, no es lo más. Allá lo hicieron porque hay una jerarquía y un orden que tienen que cumplir la orden del superior. Pero ustedes, por ejemplo, sí pueden hacer muchas actividades. Listo, vamos a hacer una actividad. No sé, vamos a reunirnos y así sea a cantar. Vamos a reunirnos, vamos a cantar una canción entre todos. Ya eso sirve. Son actividades, son cuestiones que tienden a mejorar el clima y el ambiente laboral.
Hacer el seguimiento a los compromisos adquiridos por parte de las partes involucradas. Cuando las partes se involucran, cuando las partes deciden, listo, vamos a hacer un compromiso de que nosotros no nos vamos a agredir más, que vamos a ir a esas terapias. Otra cosa que ustedes pueden hacer es, listo, por intermedio de la oficina personal, los envían para que en la EPS les hagan una terapia de psicología sobre refuerzo de la personalidad, o sea, sobre manejo del estrés, en fin, unas terapias. Entonces ustedes sencillamente van a estar pendientes de que lo que se comprometieron estos tipos, que firmaron que iban a hacer, se esté cumpliendo, que no vaya a haber ningún inconveniente, que no vayan a tener problemas, que no siga creciendo ese problema. Y en caso de que las partes, o sea, el acosado y el acusado y el acosador no lleguen a un acuerdo, no se pusieron de acuerdo, entonces, ¿usted qué va a hacer? Tiene que informar a la alta dirección de la empresa, tiene que informarle a su jefe. Jefe, estos par de tipos no llegaron a ningún acuerdo. Este par de tipos siguen en su actitud belicosa, siguen en su actitud problemática, ¿con el objeto de qué? De que esa situación, como no se pudo solucionar al interior de la empresa, lo más probable es que esa situación se nos va a salir de la empresa y se va a ir al Ministerio de Trabajo, ¿cierto? O ante el juez laboral. Entonces, para que la alta dirección de la empresa sepa y esté pendiente de que en cualquier momento nos van a llamar a que nos presentemos al Ministerio de Trabajo. Entonces, o hay muchas empresas en las que usted llega y llama y va y le comenta al jefe, mire que este par de tipos no quieren arreglar el problema, el uno dice que no, que está muy ofendido, y que el otro, y no sé qué, entonces el jefe lo llama. ¿Sí? Y como él sí tiene la potestad, o él es el dueño de la visión, entonces, pues, o me arreglan este problema o se van los dos de la empresa. Entonces tienen que solucionar el problema, porque el tipo, el dueño de la empresa, la alta dirección, no va a ser tan de esperar que le llegue una citación del ministerio y que de pronto le abran una investigación porque dos piscos no quieren solucionar un problema. Entonces hay que informar a la alta dirección. No se llegó a ningún acuerdo, entonces mire a ver qué vamos a hacer o esperamos la citación del ministerio. Entonces ojo con esa vaina. Otra de las funciones del Comité de Convivencia, presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo afectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. O sea, cuando se suceda que ustedes decidieron tomar unas acciones, unos planes, unas medidas correctivas, como lo dijeron ustedes ahorita, y cuando yo les pregunté que cuáles acciones iban a tomar ustedes, entonces esas decisiones que ustedes van a tomar tienen que llevarlas a la alta dirección. Jefe, nosotros en el comité decidimos que vamos a hacer una terapia de grupo, vamos a hacer una charla, vamos a hacer unas actividades de convivencia. De eso tiene que estar enterada la alta administración. ¿Por qué? Porque en la alta dirección, porque es que la alta dirección, aparte que tiene que estar enterada, es el que me da la plática para yo poder hacer las actividades. ¿Sí? Y es el que, sí, es el que me va a dar los recursos, que me va a dar la plática para yo poder desarrollar las actividades. Porque yo puedo decir, listo, vamos a ir a hacer una actividad de convivencia, como está alterado el clima laboral en la empresa, como están que se dan entre los de producción y los de ventas, eso es una guerra, entonces vamos a hacer una actividad. Vamos a, no sé, vamos a alquilar una cancha de microfútbol y vamos a jugar un partido. Partido de integración, partido de fútbol. Y entonces el equipo que pierda, no sé, paga la gaseosa y el pan. Pero ustedes necesitan alquilar la cancha de fútbol, desplazar a la gente, el permiso. Esa, como ustedes le están comunicando a la alta dirección sobre esa decisión, entonces el tipo le va a decir, sí, listo, tengan, contraten la cancha, no sé, yo les doy el permiso para que vayan tal día, en fin, hay que involucrar a la alta dirección y hay que informar a la alta dirección de las decisiones que se toman, ¿cierto? Y que sean preventivas y correctivas del acoso laboral. Y lógicamente, nuevamente, hacer el seguimiento de todas las recomendaciones que dio el Comité de Convivencia, ¿cierto? En cuanto a lo que es la gestión del recurso humano y la seguridad y salud en el trabajo. El Comité de Convivencia Laboral
va a hacer unas recomendaciones, no solo para los trabajadores que están metidos en el problema, sino también puede hacerle recomendaciones a personal, ¿sí? O puede hacerle recomendaciones a usted, que es el encargado del sistema de gestión. Entonces, el comité le va a hacer unas recomendaciones a alguna de las dependencias. Y lógicamente que al formularle las recomendaciones, al decirle, mire, CISO, haga esto, eh, tratemos de hacer esto en esa sección con estos trabajadores, tratemos de hacer unas actividades, no sé, vamos a hacer una pausas activas, alguna vaina de esas, entonces ellos van a estar pendientes de que usted, como CISO, se encargue de lo que es las recomendaciones que le hizo eh, el Comité de Convivencia. Ojo, porque si ustedes no le hacen caso o se pasan por la galleta lo que les recomiende o les sugiere el comité, también se van a ganar su problema, también se van a ganar su investigación tontamente. El Comité de Convivencia Laboral realiza unos informes de la gestión, o sea, qué hicieron, qué han hecho, ¿sí? Y esos informes son trimestrales. Cada que se reúne el comité van a hacer un informe de la gestión. ¿Qué se hicieron, o sea, qué se hizo durante estos 3 meses? ¿Qué casos atendimos? ¿Qué seguimiento se ha hecho? ¿Se ha mejorado el clima, el ambiente laboral? En fin, todas las actividades que se hayan adelantado y ellos rinden ese informe. O porque esos informes tienen que quedar guardados ahí en la carpeta, se los va a guardar el secretario y en cualquier momento que llegue la oficina de vigilancia y control del ministerio, pues van a pedir esa carpeta. Es uno de los documentos que siempre van a pedir. Eso sí, pedirán cualquier cosa, pero no va a faltar el informe de gestión del comité, el informe trimestral de gestión del comité. ¿Cómo cómo se trata el acoso laboral en la empresa privada? Entonces, por ejemplo, aquí es una empresa de vigilancia privada, una empresa se llama Cevicol Limitada, ¿cierto? Y es más o menos un ejemplo de cómo se ventilaría esa situación de acoso laboral en esa empresa. Es una empresa cualquiera que tuvo problemas de acoso laboral, de convivencia laboral, entonces más o menos es el procedimiento cómo se va a, ¿cierto? Cómo se va a gestionar. Entonces, el trabajador que se sienta acosado, que presenta por escrito al secretario del comité y especifica la queja, ¿no? Especifica los hechos con su identificación y toda una vez describe los hechos que él considera que son constitutivos de acoso laboral y que constituyen la denuncia que él está formulando ante el comité de acoso laboral y anexa las pruebas, los medios de prueba que él tenga para que su queja tenga sustento. Entonces, una vez que se recibe, el secretario va a avisar al presidente del comité y cita una reunión extraordinaria, ¿sí? Porque es algo que ocurrió así de un momento a otro. Entonces, lo recibieron ustedes hoy, entonces el secretario va a decirle al presidente, necesitamos reunirnos, ¿cuándo nos podemos reunir? El tipo le dirá mañana, pasó mañana, no sé, el miércoles nos vamos a reunir. Entonces, es una reunión extraordinaria. No estaba planeada, pero toca hacerla. Invitan a los actores del conflicto, a las partes, a que se sienten allá y los escuchan en versión libre por separado. Cada uno hará sus descargos de lo que está sucediendo. El comité va a analizar las situaciones que están afectando la convivencia laboral, que están alterando el clima laboral dentro de la empresa y lógicamente que una vez ya cada una de las partes haya hecho o haya rendido su versión libre, entonces va a llamar por separado a cada una de las partes y le va a decir acerca de las acusaciones que están lanzando. Lógicamente que en la versión libre este tipo me está diciendo unas cosas y este me está diciendo otra. Entonces yo lo voy a llamar ya independientemente, venga, en esta carta me están diciendo esto, esto y esto y esto y esto, y voy a llamar al otro, en la carta me están diciendo esto y esto, por separado. Nunca hacerlo por citar a los dos, a no ser que vayan a llegar a un acuerdo, una conciliación. Va a invitar a esas dos partes a que lleguen a una conciliación, a una negociación, ¿sí? Después de que ya usted los escuchó, ya
lógicamente que atendió la queja de cada una de estas dos personas. Entonces así los va a citar. Venga, tratemos de llegar a un acuerdo, tratemos de componer esta situación que se nos está saliendo de curso acá. Entonces es lo que tiene que hacer usted. Vamos a ver si ya me contestó la niña de... Bueno, me dicen acá, me dice la niña de registro y control, oído muchachos, que el módulo comienza el 21 de julio y va hasta el 19 de agosto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, señor, profe. Bueno, empieza el 21 de julio y va hasta el 19 de agosto, ¿cierto? Van a ver una materia que se llama matriz de peligro, matriz de peligros, y la otra materia se llama planes de emergencia y trabajos de alto riesgo. Planes de emergencia y trabajos de alto riesgo. ¿Mm? Lógicamente que pues hasta ahora está en programación, esto me lo dice la niña, es la secretaria, está hasta ahora programando, pero pues no se sabe si primero va a ser matriz de peligros o trabajos de alto riesgo, no se sabe, pero son esas las materias que van a ver. ¿Oyeron? Del 21 al 19 de agosto. ¿Listo, muchachos? ¿Mm? Ya se satisfizo la curiosidad de la compañera, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, otro del procedimiento ante el acoso laboral, entonces reúne las partes para que lleguen a una conciliación y generar acuerdos y compromisos. Lo importante del acuerdo conciliatorio es eso, llegar a un acuerdo y un compromiso. ¿No? Eso es como cuando se van a separar el esposo y la esposa, ¿cierto? Se van a separar y entonces llegan a una conciliación y llegan a un compromiso. Entonces, usted va a vivir en un lado, usted va a vivir en el otro, usted va a hacer cargo del niño, usted le va a dar tanta plata. Esos son los acuerdos y los compromisos a los que llegan las partes. Asimismo, en el proceso de acoso laboral, ¿sí? Entonces usted ya no va a volver a ejercer lo que ha hecho, ni lo va a volver a llamar como lo llamaba, ni se le va a volver a hacer esas conductas de nada de esas cuestiones. Yo, si se incumplen los acuerdos a los que llegan las partes, ¿cierto? Y ya continúan esas conductas, entonces se va a adelantar un proceso disciplinario para terminar el contrato de trabajo de la persona que haya violado o que haya faltado al acuerdo que se suscribió. Es una causal justa para terminar el contrato de trabajo de este pisco, ¿cierto? Otra, eh, si la persona o las personas deciden no conciliar, o sea, no llegar a un acuerdo, tienen 3 días después de que se celebre la audiencia, ¿cierto? Acerca de yo no estoy de acuerdo con tal situación porque el Señor dice que Él me perdona, pero que yo también tengo que perdonarlo. En fin, el tipo tiene que hacer unas recomendaciones y unas observaciones por qué no está de acuerdo con lo que se planteó en la conciliación. ¿Mm? Volvamos al ejemplo del matrimonio que se va a separar. Entonces se separan y deciden que la mamá se queda con el niño. Listo, firmaron ese acuerdo. Eh, el papá dice, yo le voy a dar 500.000 pesos mensuales. La mamá dice, yo no estoy de acuerdo. Ahí sí vamos a tener problemas. Entonces yo hago mi observación y hago una recomendación. 500.000 pesos no me sirven. 500.000 pesos, yo necesito que me dé más plata porque tengo que pagarle al niño el transporte, la comida, la pensión, las clases de equitación, las clases de baile, las clases de natación. Entonces yo necesito que me dé 1.000.000 de pesos. Esas son las observaciones y las recomendaciones que puede hacer la persona que no está de acuerdo. En ese caso de la separación. En el caso de la conciliación por acoso laboral, entonces la parte dice, yo no estoy de acuerdo con que a él lo suspendan únicamente un día, porque es que las agresiones que él me causó, los males que él me causó, yo
preferiría que más bien en vez de suspenderlo lo multen. Bueno, cuando lo multan a una persona, esa plática que se recoge por concepto de esas multas va para un fondo que establece la empresa, ¿no? Entonces, por eso puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo quiero es que lo multen o que de pronto lo suspendan es que lo van a suspender por un día, no, yo mínimo 3 días porque el tipo la tenemos, en fin, va a hacer unas observaciones, unas recomendaciones, ¿cierto? Y eso va para gestión humana, para que gestión humana decida sobre lo que está pidiendo el tipo. Todo esto se tiene que guardar bajo reserva, esto sí tiene reserva, esto no cualquiera puede ir a mirarlo, únicamente podrán mirarlo los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, el presidente, el secretario y las partes que están metidas en el conflicto, nadie más. Es que lo que pasa es que la niña secretaria de presidencia quiere ir a mirarlo, no, porque eso tiene reserva. Es que la señora de la cafetería, que es que ella es como ligeramente chismosa, quiere ir a enterarse el chisme, no, porque eso tiene reserva. Entonces, eso lo va a guardar el secretario bajo estricta reserva, porque eso tiene que quedar guardado, ¿sí? Esas decisiones que se tomen por parte del Comité de Convivencia Laboral nunca van a ir a la hoja de vida del trabajador como un antecedente, nunca, ¿sí? Eso no puede ir a la hoja de vida del trabajador, eso no forma parte de la hoja de vida del trabajador. O sea que si ustedes llegan a saber que a uno de los trabajadores o algún trabajador le metieron en la hoja de vida la decisión del Comité de Convivencia, están violando la reserva y están violando lo que dispone la norma. Cuando ustedes lo citen o cuando ustedes citen a un trabajador para que concurra a una audiencia de conciliación, de mediación o de arreglo en casos de acoso laboral, es obligatoria la asistencia. No es que si quiere ir, no es que yo ahorita no puedo, más tarde paso, no, tiene que ser a la hora y en el lugar y en la fecha que usted le dice. Tiene que asistir, obligatoriamente tiene que ir a ver qué fue lo que pasó. Si usted no va, entonces tiene 2 días para que justifique la inasistencia. Es que estaba hospitalizado, es que se me murió mi mamá, es que lo que pasa es que mi esposa no me dejó venir, en fin, justificará, tiene 2 días, y si no, le van a imponer una multa. Entonces, cuando el acoso laboral ocurre en la empresa pública, habíamos visto que era en la empresa privada, igual ocurre en la empresa pública, con la única diferencia que estas situaciones se van a guardar igualmente por parte del secretario, pero habíamos visto que en la empresa privada se envían a recursos humanos, ¿cierto? En este caso, cuando las partes no están de acuerdo en la empresa pública, entonces se va a mandar a la... ¿Qué le pasó a Juliana? ¿Qué le pasó a Juliana? Bueno, cuando los trabajadores o las partes que están comprometidos en la situación de acoso laboral sean integrantes de las entidades públicas y no lleguen a un acuerdo, entonces eso se va a mandar a la Procuraduría General de la Nación para que la Procuraduría lo cite allá en ejercicio de la potestad disciplinaria, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos conocer acerca del Comité de Convivencia Laboral. ¿Cuál es el procedimiento o el trámite que se debe seguir en el caso de que haya una queja? Entonces, lógicamente que hay que tramitar de la queja, hay que, bueno, en algunas partes tienen un formato en la empresa pública, y en algunas partes sencillamente la empresa privada lo único que piden es que usted informe muy bien, claro, los hechos, identificándose, haciendo una relación concreta, cronológica de los hechos. El día tal, a tal hora, en tal lugar, esta persona me estaba haciendo estas conductas que son acoso laboral, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. El acoso laboral puede ser tanto en público como en privado, entonces hay que denunciar y relacionar los hechos y las personas que puedan ser testigos de estas conductas, ¿cierto? Entonces, lógico que, vuelvo y les digo, esas secretario del Comité de Convivencia Laboral
tiene que comunicar cuándo se van a adelantar las reuniones, las audiencias, y a la vez, lógicamente, comunicar a las partes, ¿no? Y citarlos para que las partes concurran. Y no se les olvide que en estos casos hay que notificar al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo esté pendiente, ¿cierto? Entonces, las responsables dentro del Comité de Convivencia Laboral, lógicamente que tienen, los integrantes del Comité de Convivencia Laboral tienen unas responsabilidades. Ya habíamos hablado que es activar la reunión, activar el comité. Nos vamos a reunir en tal día, tal hora, eso es activar el comité. Y en el caso de que sea necesario, entonces van a abrir la investigación. Se reúnen y abren la investigación, practican las pruebas, escuchan a cada una de las partes que están metidas en el inconveniente, ¿cierto? Y propician espacios de diálogo. No agrandar más el problema, ni ser más, o en vez de llegar a una solución, crear más beligerancia, porque es que de eso no se trata. Se trata de, por eso se llama comité de convivencia, porque se trata de solucionar y de encauzar la convivencia al interior de la empresa. También son los responsables de, así como abrieron la investigación, van a cerrar la investigación. Si la investigación se cierra con una sanción o con un archivo. ¿Cuándo se archiva una investigación? Cuando no hay pruebas suficientes, cuando no se puede demostrar, cuando la queja es temeraria, ¿cierto? Es que lo que pasa es que él pasó por el lado mío y me miró mal y me está haciendo acoso laboral. Eso es temerario, eso no es nada. Entonces, o impongo una sanción o archivo esa vaina definitivamente. Así se cierra una investigación, ¿cierto? Entonces, las decisiones se notifican a las partes que estén involucradas en el problema, ¿cierto? Señor, por la queja que usted puso, sancionamos a este otro trabajador con suspensión o no sé, en fin, con multas, o le terminamos el contrato de trabajo, pero hay que comunicar la decisión a las partes. ¿Mm? Y máximo 30 días para adelantar la gestión de la investigación disciplinaria. No se pasen de más de 30 días. Tratar de adelantar ese proceso rápido, generalmente en una audiencia, en una sola audiencia, cuando ustedes citan a las partes y los reúnen ahí en una sala de juntas, entonces ustedes primero van a hacer la investigación, van a llamar a descargos y van a llamar a todo, ¿cierto? Y después ya los van a reunir en una sala de juntas para tratar de llegar a la conciliación, arreglar ese problema. Eso se les va más o menos 10 días, 15 días, no dejar que les pase de 30 días. Porque como ya les dije, el Ministerio de Trabajo va a estar muy pendiente de las actuaciones del Comité de Convivencia Laboral, ¿cierto? Si no están de acuerdo las partes o no llegaron a un acuerdo, o de pronto alguna de las partes dice yo no estoy de acuerdo con esa decisión, entonces esa persona que no esté de acuerdo con la decisión del Comité de Convivencia Laboral puede ir ante el inspector laboral para que el inspector laboral, como una segunda instancia, o sea, como un segundo chance, revise qué ha sucedido dentro de esa actuación que adelantó el Comité de Convivencia Laboral, ¿cierto? Ya les digo, en caso de que la queja no tenga fundamentos, o sea, una queja temeraria, entonces van a sancionar a ese funcionario que puso esa queja temeraria, ¿sí? Lo que pasa es que yo me voy a quitar este tipo de encima, pero verá que yo lo voy a poner a brincar un ratico, entonces paso una queja diciendo que el tipo me está haciendo persecución laboral y es pura mentira. Entonces, si se llega a demostrar eso, entonces ahí me van a meter a mí mi multa, me van a meter mi sanción. ¿Mm? La primera vez me van a meter una multa, una sanción, una suspensión. La segunda vez me van a echar de la empresa. Entonces, ojo con esas vainas, ¿cierto? La persona que se sienta que está siendo sancionada injustamente, vuelvo y les digo, puede acudir ante el Ministerio de Trabajo, ante el inspector, o
puede acudir ante el juez laboral. Entonces, si a usted de pronto lo sancionan y usted ve que yo no tengo nada que ver ahí, a mí me están sancionando, me van a echar de la empresa y yo no he hecho esa vaina, usted puede acudir ante el juez laboral. O si usted de pronto ve que el tipo, no, es que el tipo me la tiene montada, me dice groserías, me maltrata, me acosa y no le dijeron nada, o sea que la queja que yo puse no sirvió de nada, pues usted puede acudir ante el juez laboral para que el juez laboral adelante la investigación judicial de esos hechos. ¿Sí? Lógicamente que el archivo, las actas que adelante el Comité de Convivencia Laboral tienen que ser guardadas por el secretario, archivadas, debidamente archivadas, numeradas, consecutivas, nada de esas tienen reserva, entonces hay que guardarlas, ¿cierto? Y en ningún momento vuelvo y le digo que en el caso de que el trabajador lo sancionen por haber cometido casos de acoso laboral, de violencia laboral, de todo lo que ya habíamos visto, esa sanción sí va a la hoja de vida, no la investigación, no, va la sanción a la hoja de vida. Por eso dice, en caso de sanción disciplinaria, la sanción sí va a la hoja de vida del trabajador, ¿cierto? Irá a la historia laboral, a la hoja de vida de ese trabajador. No la investigación, no las actas del comité, ni lo que se dijo en el comité, sino la sanción sí irá a la hoja de vida del trabajador. Vuelvo y les digo, cuando la queja sea temeraria o se demuestre que esa conducta no constituye acoso laboral, que el tipo nos estaba tratando de engañar o que quería perjudicar al otro, entonces se rechaza y se archiva esa investigación, ¿cierto? Lógicamente que el comité debe emitir unas sugerencias y unas recomendaciones que siempre tengan tendencia a salvaguardar, a proteger la convivencia, el ambiente laboral dentro de la empresa. Hasta ahí está el tema de hoy, muchachos. Les agradezco inmensamente su deferencia. Espero que haya quedado claro este tema. ¿Quedó claro el tema? Sí, señor. ¿Lo entendieron? Señor. ¿Seguro? Señor. ¿Seguro? Señor. De pronto me invento para el martes un foro en el que vamos a participar todos, ¿sí? Sobre el tema de el acoso laboral y el comité de convivencia laboral. Entonces váyanse preparando porque de pronto en el foro tendrán que participar todos y entonces yo les voy a tomar unos conceptos, ¿cierto? Sí, señor. Así como les pregunté hoy que qué planes harían ustedes para mejorar la convivencia y el ambiente laboral, así lo podemos hacer en el foro del día martes. Muchachos, gracias por haber venido. Me quedan 2 minutos para que el profe Javier empiece a pedirme espacio. Entonces, antes de que llegue el profe Javier a mandarme señitas y vainas, los dejo para que descansen, vayan y tomen agua, cambien la posición en la que están, sentados, acostados, de rodillas, no sé cómo estarán. Entonces, los dejo para que continúen con su próxima clase. Un abrazo para todos, muchachos. Gracias por haber venido. Gracias, profe. Gracias. Pórtense bien. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, chao.